Hermanos, quiero abrir con ustedes la Biblia en Josué 22. Josué 22. No voy a leer este pasaje, sino voy a contarles esta historia, pero es bueno que ustedes tengan Josué 22 también en su mano. Es sobre el altar junto al Jordán. Y el título de mi sermón es alaben al Señor. Entonces, alabad al Señor. Y solamente puede entender el título al final del sermón. Entonces, y habrá algunas sorpresas tal vez dentro de esta historia. Al ataque. Peleemos. Hagamos los pedazos. Parece unos gritos del ejército de la Nueva Granada y su general Simón Bolívar en el pantano de Vargas, buscando victoria sobre los españoles. Aparentemente son esas las emociones del pueblo de Israel. Mueran los infieles, a la guerra, subamos a pelear. Versículo 12. Busquemos las armas, los palos y picos. Vayamos, matémoslos, destruyamos sus tierras. ¿Dónde se escuchan estos gritos? En Silo, donde se encuentra el altar del Señor, donde se encuentra el tabernáculo. Es el lugar santo de Israel. ¿Quiénes quieren pelear? Son las tribus de Israel que viven al lado de la costa del río Jordán. Y no son pocos. Toda la congregación está junta. Versículo 12. ¿Y a dónde quieren ir? Al río Jordán. ¿Subir a pelear contra quiénes? Contra los hermanos que viven al otro lado del Jordán, los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés. Una guerra civil está por brotar. Y los hijos de Israel están confusos porque llegó un rumor de que estuvieron haciendo algo ilícito los hijos de Rubén, Gad y Manasés. Y los hermanos apenas se despidieron porque habían ayudado en la conquista de Canaán. Y hace poco Josué les despidió y les había dado la bendición. Versículo 6. ¡Qué emoción! Parece un conflicto entre India y Pakistán. Pero ¿por qué están tan rojos de la ira, tan bravos, tan fieros, tan arrechos, tan iracundos para subir contra hermanos de la fe? ¿Por qué tienen la mecha encendida? ¿Por qué están a punto de explotar para hacer una guerra civil? ¿Qué pasó con los tribus de Rubén, Galaad y Manasés? Es porque al regresar a sus tierras, a otro lado del Jordán, se había tomado la iniciativa de construir con algunas piedras del río un altar. Versículo 10. Un altar de gran apariencia, dice la Biblia. Tomando las piedras con creatividad, ellos construyeron una réplica del altar. Probablemente el altar de los holocaustos en el atrio del tabernáculo. Y ese es el motivo del enojo de los hermanos de Israel. Lo consideran como un pecado, un gran pecado que traerá el enojo de Dios sobre todos. ¡Qué felicidad! Ellos todavía dejan las armas. En apuro forman una delegación con un príncipe de cada tribu, cabezas de millares liderada por Finees,
un sacerdote con mucha experiencia. Y entonces allí se van. Y en sus rostros una mezcla de seriedad y enojo. Y vemos llegar a la delegación de 11 personas, sin ningún retraso. Inmediatamente comienzan a hablar como el vapor que sale de sus propios oídos. ¿Qué transgresión, qué traición están cometiendo contra Dios de Israel? Díganos rápido, ¿no ha sido suficiente la maldad de Peor cuando hubo adulterio y fornicación con las mujeres madianitas, de las que aún no estamos limpios este día? ¿No se rebeló Acán, hijo de Zera, contra el mandato de Dios acerca de las cosas que debían ser destruidas? Y por eso toda la nación de Israel fue castigada. Sus rostros reflejan la ansiedad de que debido al pecado de algunos, Dios castiga a todo el pueblo. Porque todavía sentía las consecuencias del castigo de Dios de tantos años atrás. ¿Qué rebeldía es esa? Ya mismo viene el anatema de Dios sobre todos nosotros. Y la respuesta nos hace esperar. Tranquilos, tranquilos hermanos, tranquilos, cálmase. Nuestro Señor, el Dios de los dioses, sabe lo que hemos hecho. Versículo 22. No es rebeldía, no es separación, tampoco es un altar para hacer holocaustos y ofrendas. Es exclusivamente para el altar en Silo. No, hermanos, ese altar lo construimos por temor a que mañana sus hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tienen ustedes con el Señor, Dios de Israel? Ustedes que viven tan lejos del tabernáculo. No, hermanos, es un altar de testimonio, no para hacer holocaustos ni sacrificios, sino para dar testimonio, una réplica simbólica. Entonces las emociones se calman. Y Finees dice: hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros. Y ellos vuelven a Silo y allí informan a los demás. Es la historia. Cuidado, hermanos. Por algo insignificante puede haber peleas que no sirven para nada. Colombia tiene una larga historia de conflictos que comenzó con la llegada de los españoles a América Latina, lo que resultó en miles y miles de víctimas. Muchas aldeas fueron destruidas por los constantes enfrentamientos entre dos grupos, y a menudo vecinos de una misma comunidad, e incluso familias enteras se convirtieron en enemigos debido a las diferencias políticas. Y ahora otra vez un plan de pistola. Hermanos, algo insignificante, una diferencia de opinión, un mal gesto, un mensaje por WhatsApp, una mirada mal interpretada, una actividad no comunicada, puede encender como fuego en la paja un gran conflicto que dura para épocas. Y últimamente el mundo está viviendo una enorme polarización entre grupos republicanos y demócratas, izquierdistas y derechistas, mayormente grupos hermanos del mismo pueblo.
Las democracias en el mundo están tambaleándose y los dictadores están en aumento. Parece que la realidad de la iglesia no es diferente. En este momento están reuniéndose en el cónclave. Hay reformistas y ortodoxos y todavía no están con un acuerdo. Aunque todos somos creyentes y seguidores de Jesucristo, hermanos, de repente el fuego de la polarización y las peleas se enciende. Aunque Cristo nos libra de esclavitud del pecado, todavía el pecado nos afecta. Y no estamos unidos como debemos estar. ¿Cuántos cristianos no han salido de su primera iglesia buscando otra por algún inconveniente o por alguna pelea? Por algo insignificante, de repente, imaginémonos 3 damas que se reúnen y deciden visitar a una hermana enferma para consolarla. De pronto, surge el rumor, ¿acaso se ha formado otro club de damas? ¿Es eso una división? Un joven soltero visita una tienda para comprar un regalo para su madre. Y por casualidad en el mismo autobús se encuentra con una joven soltera. Ambos conversan y bajan en el mismo lugar, siendo vistos por un miembro de la iglesia. ¿Acaso son una nueva pareja? ¿Nuevos novios? Hermanos, en la historia de Josué se trata de construir una réplica del altar principal sin la intención de hacer holocaustos allí, sino con un fin saludable, ser un testimonio y una enseñanza para los futuros hijos y jóvenes de Israel, con el objetivo de mantener la unidad. Sin embargo, los israelitas interpretaron mal el rumor. Y así es muchas veces en la iglesia. Y la iglesia a veces, o muchas veces, es como un montón de leña seca. Y de repente un pequeño fósforo y fuego, peleas, armas, guerra. Y analizando bien el texto en Josué, parece que la iglesia siempre está dividida en 2 grupos: progresistas e innovadores. O innovadores y tradicionalistas o conservadores. Reformistas u ortodoxos. Tal vez conocemos los bandos con otro nombre: liberales y conservadores. Entonces, 2 grupos. Y el bando de los tradicionalistas quiere que se cumplan las reglas, las ordenanzas. Ellos quieren que todo quede igual. Eso les da seguridad y tranquilidad. A ellos no les gustan los cambios. Habla mucho sobre el pasado. En el pasado, todo en la iglesia fue mejor. Ellos reciben nuevas canciones con reservas y solamente después de muchos meses se acostumbran a compartir, cantarlas. Ellos conservan. Reciben cada novedad con sospecha. Son adversas a los cambios bruscos y radicales. Hermano, hermana, ¿tú eres tal vez un conservador? ¿Conservador eclesiástico? Los hijos de Israel en esta historia representan a los conservadores. Nótese, ellos piensan en el pasado. Ellos hacen memoria de la historia de Peor. Cuando los israelitas hicieron sacrificios a los dioses de los madianitas en Baal Peor, y como el furor de Dios se encendió contra Israel. Y la historia de Acán, quien robó en Jericó algo de la botín, por lo cual Dios castigó a todo el pueblo.
Los progresistas son opuestos a los tradicionalistas. Ellos son dinámicos, tienen nuevas ideas, buscan nuevas formas, introducen nuevos modelos, generan actos. El progresista favorece el avance. Y en esta historia los hijos de Rubén y Gad y Manasés son los progresistas. ¿Qué te parece? De sus ideas de construir un altar de piedras en el Jordán, un altar de testimonio. Buscan una nueva forma, un nuevo símbolo que les ayuda a mantenerse bien la fe. ¡Qué creatividad, hermanos! No un altar así nomás, sino un altar parecido al altar de la verdad, para simbolizar la unidad entre los hijos y los jóvenes de Israel a ambos lados del Jordán. Un altar, amigo, para ti, para los jóvenes, para que los jóvenes también entiendan que el Dios es lo mismo. No pegan tanto a la tradición, son renovadores, idealistas y apuntan al futuro. Hermano, hermana, ¿eres progresista? Hermanos, siempre hay estos dos grupos en la iglesia, como los colores negro y blanco, y dos bandos tan diferentes y toda variedad entre estos dos colores. Pero es como Dios lo ha querido, y ambos grupos pueden tener una fe genuina en Dios. Hermanos, tener solamente conservadores tradicionalistas llevará a una iglesia que huele mal, como un dormitorio con todas las ventanas cerradas. Faltará aire fresco. Y todos en la congregación se cambiarán en pilares de sal. Pero progresistas convierten la iglesia en un laboratorio de experimentos y hace que de repente la iglesia se esfume en el espectáculo del mundo. No, hermanos, no es cuestión de que se deba nivelar todas las diferencias para quitar la variedad en el ser humano y que Dios por dones diferentes nos da. No es cuestión de moldear o adoctrinar a personas nuevas para que todos actúen y piensen iguales. Entonces, en esa historia, ambos grupos, tanto los progresistas como los conservadores, tienden a actuar bien y mal. Los tradicionalistas y conservadores, los hijos de Israel, actuaron bien. Ellos quisieron prevenir a sus hermanos de hacer algo en contra de Dios. Y su preocupación era genuina y correcta. Ellos quisieron salvar a los hermanos. Es algo bueno. Los hijos de Israel también actuaron bien por retroceder un paso y dar espacio a una delegación. Bajaron las armas. Y los progresistas también hicieron algo bien. Ellos lo hicieron a temor de que mañana sus hijos se alejaron de Dios. De ninguna manera quisieron rebelarse contra Dios. Preocupación por sus hijos. No quisieron perder al Dios de Israel. Sin embargo, ambos también hicieron algo mal. Los tradicionalistas no se hicieron informar bien. Su actitud cerrada previno postergar sus juicios. Inmediatamente se prendió fuego a la sartén. Y esto es lo que reconocemos. Tradicionalistas y conservadores se inclinan a alzar las armas y defenderse sin escuchar, sin buscar el camino de la comprensión.
En esta historia los hijos de Israel inmediatamente consideraron este acto de Rubén, Gad y Manasés como un pecado. Pero también los hijos de Rubén, Gad y Manasés actuaron mal, porque faltaron de comunicar, por no informar a los hijos de Israel sobre su plan, por insinuar algo malo y aparentar algo de separación. Sí, ellos podían haber entendido que esto fuera mal interpretado. Ellos tampoco pensaron en las consecuencias y no consideraron las reacciones de sus hermanos que ya conocían. Pensaron solamente en sus ideas y en sus hijos. Hermanos, es importante que en la iglesia pensemos en lo demás, que seamos humildes el uno para el otro, según el ejemplo de Cristo, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló tanto a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Tradicionalistas, conservadores, den confianza a los creativos. Los progresistas, los innovadores, tengan paciencia y piensen también en el futuro, no solamente en el pasado. Progresistas, tengan compasión con los tradicionalistas, comprendan que los cambios les hacen inseguros. Introduzcan los cambios pausadamente para que ellos se acostumbren. No sean tan bruscos y tan sordos para ellos. Y que todos aprendan a comunicar y a hablar, a iniciar diálogos sin prejuicios. Pero hermanos, no es todo. Porque por detrás de esta historia hay algo más. Solamente por la comunicación, por comprensión, no se puede solucionar todas las cosas y todas las diferencias. Tiene que haber algo en la congregación que les una más profundamente. Hermanos, ese es el motivo. Hay un porqué por detrás. ¿Cuál es el motivo para actuar? Tiene que haber algo en común, algo de valor para ambos grupos. ¿Ustedes han descubierto esto en la historia? Un asunto clave. El motivo, hermanos, está en el altar. En ambos grupos, el altar de Dios es muy importante. El altar de Dios es aquí el símbolo de la unidad entre los dos grupos. Para ambos grupos, para los 10 tribus, con el altar en Silo, y para los hijos de Rubén, Gad y Manasés, es una réplica como símbolo, unidad y altar. Son pareja. Hermanos, el altar en el Antiguo Testamento es símbolo de la adoración a Dios. Y por esta razón, Noé, al salir del arca, construyó un altar. Y por esta razón, al llegar Abraham a la tierra prometida, construyó un altar. Y cuando Dios ordena construir un tabernáculo, el altar, y las ordenanzas de los holocaustos se convierten en los elementos más importantes de la adoración a Dios. La unidad espiritual en el Antiguo Testamento es reunirse alrededor del altar de los holocaustos. Y el altar que señala la necesidad del perdón de los pecados, la gracia de Dios en Jesucristo. El altar que nos enseña nuestro origen pecaminoso y nuestra dependencia total en Dios.
La separación del altar significa desunión, separación, división, rebeldía contra Dios, soberbia. Y hermanos, en el Nuevo Testamento la unidad tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, el sumo holocausto, lo que hizo que el altar fuera redundante. Alrededor de Cristo nos concentramos y nos encontramos unidos. Como un imán atrae todas las limaduras de hierro en la misma dirección, así es Cristo. Atrae a todos hacia Él como un imán. Jesucristo es nuestro común Salvador para los progresistas y para los conservadores, para los liberales y los conservadores. Nuestra principal cabeza. Hermanos, unidad es unir nuestro espíritu para Cristo y nuestro servicio a Él. Si es así, las diferencias no nos debilitarán, sino fortalecerán nuestras alabanzas a Dios. Es así, hermanos, la unidad no se establece por la imposición de uno o otro grupo. Nuestras adoraciones, nuestras actividades realizadas por niños, jóvenes, adultos, nuestros cánticos, nuestros programas sociales, todo debe tener un solo enfoque para glorificar a Cristo, nuestro altar, nuestro holocausto. Unidad y Cristo son pareja. Y si alguien rechaza a Cristo, si alguien no quiera que el nombre de Cristo sea alabado, si alguien no quiera sujetarse a lo que Cristo ordena, entonces al ataque, a las armas. Hay ejemplos de que Pablo también usó las armas, por ejemplo, en el caso perseverante de Himeneo y Alejandro. Pero todo empieza con el medio de la comunicación, buscando unidad alrededor de nuestro altar, quien es Jesús. Nuestro afán es que nadie se pierda. Hermanos, hay un cántico muy antiguo, muy bonito, que canta una sola frase. Somos uno en Cristo, somos uno. Uno solo. Progresistas, innovadores, tradicionalistas, conservadores. Siempre al tanto de una buena comunicación. Siempre ayudando en que se interprete bien las cosas. Hermanos, digan no al ataque, no a la guerra, sino solamente en casos graves en contra de Cristo. Ahora el título. Hermanos, ahora puedes entender el título de este sermón. Alaben al Señor. Hermanos, cuando se solucionan en esta historia las cosas, ¿qué pasa? Ahí llegamos al clímax. Hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, dice sacerdote Finees. Significa, hermanos, entre los de Israel y los hijos de Rubén, Gad y Manasés. Y leemos nosotros en versículo 33, y cuando volvieron los hijos de Israel, bendijeron a Dios. ¡Qué maravillosa! Los hijos de Rubén, Gad y Manasés, y los de Israel, si ellos levantan sus voces y cantan al Señor. Y leemos, los hijos de Rubén, Gad y Manasés llaman a su altar porque testimonio es entre nosotros que
Jehová es Dios. Y supongo que ellos cantaron, lo que también aquí se cantan frecuentemente. Oh moradora de la tierra, alaba al Señor. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a mí, amado, buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Vamos a cantarlo juntos también. Amén.